Aprendamos juntos de las enseñanzas de Dios y entendamos su impacto en nuestra vida. Quédate conmigo, porque esta palabra puede transformar tu caminar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que estás viviendo es una señal de Dios? ¿Cómo sabes si realmente Dios está hablando contigo? Este es un tema tan profundo, pero a la vez tan importante, porque podría ser la respuesta que tanto has esperado en tu vida. ¿Y si te dijera esto? Que Dios está hablándote constantemente, pero quizás no estás escuchando de la manera correcta. Este video podría ser la clave para desbloquear una nueva forma de escuchar y entender su voz, una que pocos conocen y que puede transformar tu vida para siempre. Hoy exploraremos juntos cómo saber si realmente es Él quien te está hablando. Y créeme, hay un secreto escondido en las Escrituras que cambiará tu perspectiva. Pocos entienden este poder, pero tú puedes ser uno de esos afortunados que recibirá la revelación hoy. Imagina cómo sería tu vida si pudieras reconocer su voz en cada momento. Si pudieras ver cada desafío como una oportunidad para escuchar su dirección. El Espíritu Santo tiene algo especial que quiere revelarte. Algo que cambiará la manera en que percibes tu vida, tu fe y tu relación con Dios. Ahora bien, no te preocupes si no has oído su voz con claridad antes. Este video te llevará por un viaje de descubrimiento y revelación. Juntos desentrañaremos cómo escuchar de Dios de manera clara, cómo encontrar señales en tu vida diaria y cómo reconocer cuando Él te está guiando. Te prometo que la respuesta está más cerca de lo que piensas, y este video podría ser la herramienta que te permita percibir la voz de Dios de una manera nueva y reveladora. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo importante. Comenta abajo paz en Cristo. Esta simple acción te conecta con la fe de todos los que nos están acompañando en este camino. Al dar like y suscribirte, estás ayudando a que más personas como tú encuentren estas enseñanzas y la palabra de Dios se extienda. Es una manera de compartir su mensaje con el mundo. Y sí, es una pequeña acción, pero con un gran propósito. Recuerda, muchas personas no tienen una iglesia donde recibir este tipo de enseñanzas y a través de este canal podemos ser luz y guía para ellos. Así que, no subestimes el poder de tu participación. La última enseñanza de este video será clave para que puedas entender cómo desbloquear una bendición que, tal vez, has estado esperando. Es un secreto profundo, pero lo descubrirás al final. Así que si estás listo, quédate con nosotros hasta el final. Vamos a comenzar este viaje de revelación. La voz de Dios en lo cotidiano. ¿Alguna vez has sentido que una situación diaria, algo tan común como un encuentro fortuito o un pensamiento repentino, podría ser una conversación divina? Es posible que la voz de Dios se manifieste en lo ordinario, en lo que parece no tener importancia. Y si te dijera que la mayoría de las veces, Dios no habla con nosotros en momentos grandiosos o solemnes, sino en lo cotidiano, en los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. ¿Te sorprenderías? Es fácil pensar que solo los grandes milagros o las experiencias sobrenaturales son las formas en las que Dios puede hablarnos. Pero en realidad, Él se manifiesta en lo simple, en lo que a veces pasamos por alto. Cuando Jesús vivió en la tierra, Él enseñó en parábolas sencillas sobre lo que vemos todos los días: el campo, las semillas, las ovejas, y fue en esos elementos comunes donde se ocultaba una gran verdad. Te pregunto, ¿cuántas veces has experimentado algo que parecía un simple accidente, pero que, al reflexionar, descubriste que te estaba guiando? Tal vez fue una palabra en el momento justo, o una cita bíblica que de repente te hizo sentido. Esas son las pequeñas señales que Dios usa para comunicarse contigo. La voz de Dios no siempre llega de forma audible. A veces,
Está en la paz que sientes al tomar una decisión, en la respuesta que encuentras a tus oraciones en medio de la quietud, o incluso en un susurro en tu corazón cuando menos lo esperas. Él habla a través de las circunstancias y también a través de su palabra. Pero ¿cómo sabemos si esa voz realmente es de Dios o si es solo nuestra mente jugando trucos? La respuesta está en la paz que acompaña esa voz. Dios nunca nos deja con incertidumbre o miedo. Su voz trae consuelo y claridad, no confusión. La clave es aprender a distinguir entre la voz de Dios y otras influencias. Si lo que escuchas te lleva a una acción que refleja el amor y la paz de Cristo, entonces es una señal clara de que Él está guiando tu camino. La paz de Dios es el testimonio más seguro de su presencia en tu vida. Te invito a reflexionar ahora. ¿Qué momentos de tu vida has considerado insignificantes, pero que al analizarlos más profundamente podrían haber sido señales de Dios? A medida que seguimos explorando en este video, te mostraré más formas en las que Dios te habla y cómo reconocer su voz en el ruido del mundo. La palabra de Dios como medio de comunicación. ¿Alguna vez te has encontrado leyendo un versículo y de repente sientes que esas palabras son justo lo que necesitabas escuchar en ese momento? ¿Es posible que, al abrir las Escrituras, Dios te esté hablando directamente a tu corazón? Y si te dijera que la Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, sino un medio vivo a través del cual Dios te habla hoy, en tu vida, en tu realidad diaria. Muchos cristianos piensan que la palabra de Dios es solo para conocer la historia de la salvación o para aprender principios morales. Pero la Biblia es mucho más que eso. Es un medio activo de comunicación entre Dios y el creyente. Las Escrituras están llenas de mensajes que no solo nos enseñan, sino que nos comunican la voluntad de Dios para nosotros hoy. En Hebreos 4:12, se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Este versículo nos muestra que la palabra de Dios no es solo un texto muerto en las páginas de un libro, sino una herramienta poderosa, capaz de penetrar nuestras vidas y guiarnos de manera directa. Pero, ¿cómo sabemos que lo que leemos en la Biblia es una palabra personal para nosotros? La respuesta está en la revelación del Espíritu Santo. Al leer las Escrituras, el Espíritu Santo tiene el poder de traer a nuestra mente y corazón versículos específicos que se aplican a nuestras situaciones particulares. Es como si, en ese momento, Dios estuviera hablando directamente a tu situación, aclarando dudas, dándote paz o incluso corrigiendo tu camino. ¿Recuerdas algún momento en que un versículo específico haya tocado tu corazón de una manera que no esperabas? Quizás en un momento de desesperación o duda, un pasaje fue como una luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que significa escuchar a Dios a través de su palabra, una revelación personal y directa. Además, muchas veces no necesitamos un mensaje nuevo para saber lo que Dios quiere. Las Escrituras ya contienen toda la guía que necesitamos. La clave es la disposición de nuestro corazón para escuchar y entender lo que Él nos dice a través de ellas. Es importante que, al leer la Biblia, no solo busquemos respuestas a nuestras preguntas, sino que dejemos que la palabra nos transforme. Cuando esto sucede, podemos estar seguros de que Dios está hablándonos. Si te sientes inquieto, tocado o motivado por lo que lees, es probable que esa palabra sea de Él. La oración como un canal para escuchar a Dios. ¿Alguna vez has sentido que, al orar, tus palabras parecen vacías o que no estás realmente escuchando a Dios? Es posible que, en medio de tus oraciones, Dios esté tratando de comunicarse contigo de una manera diferente a la que esperas. Y si te dijera que la oración no es solo un monólogo en el que hablas con Dios, sino un diálogo en el que Él te responde, pero quizá no de la manera que imaginamos.
La oración es, sin duda, el medio más cercano que tenemos para conectarnos con Dios. Pero no siempre se trata de nuestras peticiones o deseos. La oración también es un espacio de escucha, un momento en el que nos ponemos en la presencia de Dios para recibir dirección, consuelo y respuestas. A veces, nos apresuramos a hablar en nuestras oraciones sin esperar escuchar. Nos enfocamos en expresar nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y nuestras peticiones, pero olvidamos que la oración también es un acto de rendición, de apertura a lo que Dios quiera revelarnos. En 1 Reyes 19, 11, 12, vemos a Elías esperando la voz de Dios, primero en el viento fuerte, luego en el terremoto, y finalmente en un silencio suave y apacible. Ese es el tipo de escucha que necesitamos aprender a cultivar. Una escucha silenciosa, que no busca respuestas rápidas, sino que está dispuesta a recibir de Él lo que sea necesario. Cuando oramos, debemos ser conscientes de que Dios puede hablarnos de muchas maneras. No siempre será una voz audible o una visión clara. A veces, su voz se manifiesta como una sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento, o como una idea o una revelación en el corazón que nos guía a tomar una decisión. Puede ser un susurro dentro de nuestra alma, una certeza que no sabemos de dónde viene, pero que sabemos es su dirección. También es importante recordar que la oración no siempre tiene que ser verbal. A veces, el silencio en nuestra oración es el espacio en el que Dios puede hablar más claramente. La meditación en su presencia, la contemplación de su grandeza, puede ser una forma profunda de escucharle. Y aunque nuestras oraciones son importantes, a veces es en los momentos de quietud, cuando no estamos pidiendo nada, sino simplemente buscando estar en su presencia, donde escuchamos con mayor claridad. Es entonces cuando su voz, suave y tranquila, se hace audible en nuestros corazones. Es posible que, al comenzar a practicar esta forma de oración más tranquila, empieces a notar más frecuentemente cómo Dios te habla. No es que Él no estuviera hablando antes, sino que quizás no estábamos lo suficientemente atentos a su voz. Dios nunca deja de hablarnos. Somos nosotros quienes necesitamos aprender a escuchar. Las circunstancias como medio de comunicación divina. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que las situaciones difíciles que enfrentas podrían ser un mensaje directo de Dios? ¿Y si los desafíos, las pruebas o incluso las bendiciones inesperadas son formas en las que Él te está guiando? ¿Y si te dijera que Dios usa las circunstancias de tu vida, tanto las buenas como las malas, para hablarte y revelarte su voluntad? Todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito divino, y aprender a ver esto puede cambiar por completo tu forma de percibir las pruebas y las bendiciones. En la Biblia, vemos cómo Dios utilizó diferentes eventos y situaciones para hablar a su pueblo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Egipto, las circunstancias difíciles sirvieron como un medio para acercarlos más a Dios y enseñarles a confiar en Él. En Éxodo 14, 21, 22, cuando el pueblo se encontraba frente al Mar Rojo, Dios les mostró su poder al abrir el mar para que pudieran atravesarlo. La situación parecía desesperante, pero Dios estaba guiando a su pueblo a través de ella. En nuestras vidas, a menudo las circunstancias difíciles pueden parecer simplemente un obstáculo. Pero, ¿y si en lugar de eso, fueran una oportunidad para escuchar la voz de Dios? ¿Y si esas pruebas y dificultades, por más duras que sean, tienen un propósito que va más allá de lo que podemos ver a simple vista? Es fundamental recordar que aunque no entendamos el motivo de ciertos eventos en nuestra vida, Dios está trabajando a través de ellos para nuestro bien. Romanos 8:28 nos recuerda que
Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. A veces, lo que parece un dolor o una pérdida es la manera en que Dios nos está enseñando algo o preparándonos para algo mucho mayor. Las bendiciones cotidianas también pueden ser una forma de comunicación divina. Tal vez has experimentado algo inesperado, una sorpresa, un favor inmerecido, un milagro pequeño pero significativo en tu vida. ¿Podría ser que Dios esté mostrándote su amor a través de esas bendiciones? Cada pequeño detalle que agradeces en tu vida, cada oportunidad que se te presenta, es una forma en que Él te habla, recordándote su presencia constante y su cuidado por ti. La clave está en aprender a ver todas estas situaciones a través de los ojos de la fe. Cuando vemos las circunstancias de nuestra vida como oportunidades para escuchar a Dios, entonces comenzamos a comprender que Él está hablando constantemente, incluso cuando las cosas no van como esperábamos. Las emociones como señales de la voz de Dios. ¿Alguna vez has sentido una profunda incomodidad o una paz inexplicable ante una decisión importante? ¿Qué si esas emociones tan intensas que experimentas son señales de Dios, hablándote a través de tu corazón y tu espíritu? ¿Y si te dijera que tus emociones, aquellas que a veces parecen caóticas o difíciles de entender, pueden ser un vehículo por el cual Dios te está guiando y revelando su voluntad? Las emociones son una parte integral de la vida humana y, aunque a menudo las asociamos con confusión o inestabilidad, Dios puede usarlas de manera poderosa para comunicarse con nosotros. En muchas ocasiones, nuestras emociones son reflejos del estado de nuestro espíritu y de las lecciones que Dios quiere enseñarnos. El Espíritu Santo trabaja a través de nuestro corazón, tocando nuestras emociones y llevándonos hacia una mayor comprensión de su voluntad. Por ejemplo, cuando sientes una ansiedad inexplicable antes de hacer algo que sabes que no es correcto, podría ser una advertencia de Dios para que no sigas adelante. A veces, la paz profunda que sientes después de tomar una decisión alineada con la voluntad de Dios es un testimonio directo de su presencia guiándote. En 1 Juan 3:20 se nos dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Esto implica que Dios está más allá de nuestras emociones, pero también las usa para guiarnos. Él sabe lo que estamos sintiendo, y a través de esas emociones nos habla, nos corrige y nos consuela. Las emociones de frustración, tristeza, miedo o incluso ira no son necesariamente malas en sí mismas. A menudo son una señal de que algo en nuestro interior necesita ser transformado. Tal vez te sientes frustrado con tu situación actual, pero esa frustración podría estar señalando que Dios está usando esa situación para trabajar en tu paciencia o en tu fe. La tristeza puede ser un canal para que el Señor te acerque más a su consuelo, y el miedo en ocasiones puede ser un llamado a la acción para que busques su dirección más profundamente. Es esencial aprender a interpretar nuestras emociones a través de la luz de la fe. El discernimiento espiritual nos permite separar lo que es simplemente una reacción humana de lo que es un mensaje directo de Dios. En la medida en que crecemos en nuestra relación con Él, aprendemos a reconocer que nuestras emociones, aunque naturales, no son las que deben guiarnos, sino su voz. Por eso, es importante no apresurarse a juzgar nuestras emociones, sino tomarnos el tiempo para orar y preguntar a Dios: ¿qué estás tratando de enseñarme con lo que estoy sintiendo? Es en ese espacio de reflexión que descubrimos cómo nuestras emociones se convierten en un medio a través del cual Él nos habla. El discernimiento espiritual como clave para escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez has sentido que algo te decía en el corazón qué hacer, pero no estabas seguro si era tu propia mente
¿O la voz de Dios guiándote? ¿Cómo saber si lo que sientes es realmente un mensaje divino o simplemente un impulso emocional pasajero? Y si te dijera que el discernimiento espiritual es la clave para reconocer la voz de Dios en medio de la confusión de pensamientos y sentimientos que nos invaden a diario. El discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para diferenciar entre lo que proviene de Dios, lo que proviene de nuestro propio corazón y lo que proviene de otras fuentes externas. No es algo que se obtiene de inmediato, sino que es un proceso de maduración y crecimiento en nuestra relación con Dios. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta es una clara indicación de que no todas las voces y pensamientos que tenemos son de Dios, por lo que debemos aprender a discernir su voz de entre todas las demás. Dios, en su infinita sabiduría, no siempre habla de manera obvia o clara, y es por eso que el discernimiento se convierte en una herramienta esencial. A menudo, la voz de Dios no es ruidosa ni estruendosa, sino suave y apacible, tal como lo encontramos en 1 Reyes 19:12, donde Elías escuchó a Dios en un susurro después de la tormenta. Dios puede hablarnos a través de nuestros pensamientos, en momentos de quietud o en medio de una reflexión profunda. El discernimiento espiritual no solo tiene que ver con escuchar a Dios, sino también con entender la motivación detrás de nuestras emociones, deseos y pensamientos. A veces, nuestros propios deseos pueden nublar nuestra capacidad de escuchar a Dios. Por ejemplo, si deseamos algo con tanta fuerza, podemos confundirlo con la voz de Dios. Pero el discernimiento nos ayuda a separar lo que proviene de nuestra carne y lo que realmente es el llamado divino. Para desarrollar este discernimiento, debemos sumergirnos en la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a escuchar. Cuanto más cerca estemos de Dios y más nos familiaricemos con su voz a través de la oración y las Escrituras, más fácil será distinguirla entre todas las demás voces que nos rodean. El discernimiento también se cultiva a través de la quietud y la meditación. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, a veces necesitamos hacer espacio en nuestras vidas para escuchar. Jesús, al ir al monte a orar, nos mostró la importancia de apartarnos de las preocupaciones cotidianas para escuchar con claridad la voz del Padre. El discernimiento espiritual no es un don exclusivo de algunas personas. Es algo que todos los creyentes pueden desarrollar. A medida que fortalecemos nuestra relación con Dios, aprendemos a reconocer su voz en los momentos más inesperados. Y esa es una de las maneras más poderosas en las que Él se comunica con nosotros. La paz interior como confirmación de la voz de Dios. ¿Alguna vez has tomado una decisión y al hacerlo, experimentaste una paz profunda que no podías explicar? Como si algo dentro de ti te dijera que estabas en el camino correcto, o has estado frente a una situación difícil, pero algo en tu corazón te dio la seguridad de que todo estaría bien. Y si te dijera que esa paz interior que sientes puede ser una confirmación de que estás escuchando y siguiendo la voz de Dios, y que es un regalo directo del Espíritu Santo? La paz interior es una de las formas más claras en las que Dios nos confirma su voluntad. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de saber que estamos en la voluntad de Dios, incluso cuando las tormentas externas parecen estar fuera de control. Cuando estás tomando una decisión y experimentas una paz que va más allá de la lógica humana, esa es una señal de que estás alineado con la voluntad de Dios.
Esa paz no es algo que podemos fabricar por nosotros mismos. No es simplemente la tranquilidad que proviene de una mente tranquila, sino una sensación profunda que trae consuelo y seguridad, incluso cuando las decisiones no son fáciles o las respuestas no son claras. Es importante entender que la paz de Dios no siempre significa que el camino será fácil. A veces, la paz viene en medio de la incertidumbre o incluso del sufrimiento. Pero es una paz que te sostiene y te da fuerza para seguir adelante. Es la paz que Jesús prometió a sus discípulos en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz divina es diferente de la paz que el mundo ofrece, porque no depende de las circunstancias, sino de la presencia y la confianza en que Dios está en control. Cuando nos enfrentamos a una decisión importante, debemos buscar esa paz interior como una señal de que estamos caminando según la voluntad de Dios. Si no sentimos esa paz, puede ser una indicación de que debemos esperar o reconsiderar nuestra dirección. La paz no es solo una emoción, es un testimonio de que estamos conectados con la voluntad divina. Es esencial también, como mencionamos en bloques anteriores, practicar la quietud y el discernimiento espiritual para poder experimentar esa paz con claridad. En medio del ruido y la confusión de la vida diaria, a veces debemos apartarnos y callar nuestra mente para escuchar el susurro de Dios que trae paz. Esa paz, aunque inexplicable desde una perspectiva humana, nos da una seguridad profunda de que Él nos está guiando. La palabra de Dios como fuente de dirección y guía. ¿Alguna vez has sentido que una escritura te habló directamente al corazón en un momento de necesidad? ¿Has experimentado como un versículo específico parece iluminar tu vida, brindándote la respuesta que buscabas, como si Dios mismo estuviera guiando tus pasos? Y si te dijera que la palabra de Dios no es solo un libro antiguo, sino que es viva y activa, capaz de hablarnos directamente hoy y cada día, guiándonos en cada decisión y paso de nuestra vida. La Biblia es la principal forma en que Dios se comunica con nosotros, y su palabra nunca pasa de moda. La Escritura está llena de promesas, enseñanzas, advertencias y consejos que son aplicables a cada situación de nuestra vida. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que la palabra de Dios tiene poder, no solo como un texto histórico, sino como un medio a través del cual Él nos habla, nos edifica y nos transforma. Cuando te enfrentas a decisiones difíciles o incertidumbre, es fundamental ir a la palabra de Dios. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia no solo es una guía general para la vida, sino que cada versículo tiene la capacidad de darnos dirección específica para nuestra situación. Las respuestas que buscamos en oración a menudo llegan a través de las Escrituras, porque en ellas reside la sabiduría y el conocimiento que necesitamos. Pero, ¿cómo podemos escuchar a Dios a través de su palabra? Primero, debemos leerla con un corazón dispuesto a recibir. Es importante orar antes de leer las Escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele el mensaje que Dios tiene para nosotros. La lectura no debe ser solo una actividad intelectual, sino un acto de comunión con Dios, donde cada palabra se convierte en un canal para escuchar su voz. En segundo lugar, la meditación es esencial. No basta con leer un versículo por encima. Debemos meditar en él, reflexionar sobre su significado y cómo se aplica a nuestra vida. El Salmo 1:2-3 nos habla de la importancia de meditar en la palabra de Dios, diciendo: «Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche».
Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. La meditación profunda nos permite conocer mejor la voluntad de Dios y nos acerca más a su corazón. Dios nos habla a través de su palabra de manera personal. A veces, lo que lees en la Biblia se convierte en un mensaje directo para ti, un consuelo o una corrección que necesitas en ese momento. Como un buen pastor, Él guía a cada oveja a través de su palabra. Y cuando escuchamos con atención, encontramos que el Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras, trayendo luz y dirección. En el próximo bloque, veremos cómo la oración y el ayuno son herramientas poderosas para fortalecer nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. A través de estas disciplinas espirituales, podemos crear un espacio aún más receptivo para recibir su guía y dirección. La paciencia y la espera, claves para escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque Dios no responde a tus oraciones de inmediato? ¿Te has preguntado por qué a veces parece que el cielo guarda silencio cuando más necesitas una respuesta? ¿Y si te dijera que el silencio de Dios no es ausencia, sino una preparación para algo más grande? ¿Y si el tiempo de espera no es un castigo, sino una oportunidad divina para fortalecer tu fe y enseñarte a confiar plenamente en Él? Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es aprender a esperar en Dios. Vivimos en un mundo acelerado, donde todo es inmediato, donde queremos respuestas instantáneas y soluciones rápidas. Pero Dios no opera según nuestra impaciencia. Su tiempo es perfecto y sus respuestas llegan en el momento exacto en que más las necesitamos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar en Dios. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo de Israel. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar muchos años antes de ocupar el trono. Y Jesús mismo pasó 30 años en preparación antes de iniciar su ministerio. Isaías, 31, nos da una promesa poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es un tiempo perdido, es un tiempo de renovación, de aprendizaje y de fortalecimiento espiritual. A veces, Dios nos hace esperar porque aún no estamos preparados para recibir su respuesta. En otras ocasiones, nos hace esperar porque Él está obrando en el trasfondo, alineando las circunstancias y preparando lo mejor para nosotros. Su silencio no significa que Él no está obrando. Es en esos momentos de aparente quietud cuando nuestra fe es probada y nuestro carácter es moldeado. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de desarrollar, pero es esencial para escuchar la voz de Dios. Santiago 1:3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada momento de espera es una oportunidad para confiar más en Dios y depender menos de nuestras propias fuerzas. La oración constante y la meditación en la palabra son claves durante la espera. Filipenses 4:6-7 nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a descansar en Dios, su paz nos envuelve, incluso cuando aún no tenemos las respuestas que buscamos. El tiempo de espera también nos ayuda a desarrollar discernimiento. Muchas veces pedimos señales, pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él sin necesidad de ver con nuestros ojos. Es en la espera donde aprendemos a depender de su voz interior.
del susurro del Espíritu Santo, en lugar de buscar solo señales externas. Si en este momento sientes que Dios está en silencio en tu vida, no te desesperes. Su silencio no significa su ausencia. Él está obrando, está enseñándote, está fortaleciéndote. Y cuando llegue el momento adecuado, su voz será clara y su propósito se manifestará con poder. Cierre y llamado a la acción. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos tienen la paciencia, la fe y el deseo de buscar verdaderamente la voz de Dios. Pero tú lo hiciste. Y eso significa algo. Significa que Dios está obrando en tu vida, que está preparando algo grande para ti y que hoy has dado un paso más en tu caminar con Él. Has aprendido que Dios habla de muchas formas, a través de su palabra, del Espíritu Santo, de las circunstancias, de la paz en el corazón y hasta del silencio. Pero lo más importante es que has comprendido que escuchar a Dios no es un acto pasivo, sino una relación viva, donde cada día aprendemos a confiar más en Él. Ahora, quiero hacerte una pregunta final. ¿Qué harás con este conocimiento? No basta con escuchar o entender, es momento de actuar. Es momento de aplicar lo aprendido, de buscar a Dios con más pasión, de ser más sensibles a su voz y de compartir esta verdad con otros. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu deseo de caminar más cerca de Dios, de ser guiado por Él y de abrir tu corazón a su dirección. No subestimes el poder de este acto. Es una muestra de fe, un paso de obediencia. También quiero que te suscribas al canal y actives las notificaciones. ¿Por qué? Porque este canal es una herramienta que Dios está usando para hablarte, para fortalecer tu fe y para recordarte que no estás solo. Cada video puede ser una respuesta que Dios tiene preparada para ti en el momento exacto en que la necesites. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Piensa en esa persona que está confundida, que busca respuestas, que clama por una señal de Dios. Quizás este video sea la respuesta que ha estado esperando. Sé un canal de bendición para otros. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a un momento de silencio y reflexión. Tómate unos segundos para cerrar los ojos, respirar profundo y simplemente agradecer a Dios. Agradece por su amor, por su paciencia, por su guía, y pídele que hoy, en este mismo momento, afine tus oídos espirituales para escuchar su voz con claridad. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo. Ahora que has recibido este mensaje, vívelo con fe, envíalo a alguien, deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.